al principio es el día +1, luego de la detención de el que fuera ministro del petróleo y presidente de PDVSA, el señor Tarek El Aissami. Bueno, y vamos a hablar, por supuesto, tenemos que hablar de la actualidad, de la política, y hemos invitado y tenemos un placer de recibir aquí en los estudios al señor y el doctor Antonio Carri, destacado abogado y político venezolano, líder del partido Alianza Lápiz, con una sólida formación en derecho financiero además. Carri ha dedicado gran parte de su carrera a promover cambios significativos en el sector educativo, sobre todo en nuestro país. Y su trayectoria incluye un periodo como concejal en el municipio de Chacao, que se le recuerda bien, entre el 2005 y el 2013. Bueno, recientemente Carri ha formalizado ya su candidatura presidencial para las elecciones generales del próximo 28 de julio con Alianza de Lápiz y otras fuerzas políticas también opositoras, con una visión totalmente enfocada en el desarrollo económico y además en la inversión para el país, bajo un lema que ha señalado él: de la ley a la ley, a través de la ley y sin faltarle a la ley. Con una propuesta de cambio político de gran envergadura, Carri se presenta como una figura clave en este panorama político, sobre todo por lo que se ha vivido y por su juventud. Yo creo que es algo muy necesario lo que tenemos en este momento, luego de tener lo que hemos vivido en los últimos años en la política de nuestro país. Le damos la bienvenida, Antonio, bienvenido a Góndola, su prestación, y muchísimas gracias. Gracias, por estar Alex. aquí. Bueno, aquí vengo a mi manera. A tu manera. Bueno, cuéntanos un poco, a ver, que has tomado esa decisión finalmente de lanzarte a la presidencia de la República y alejado de lo que fue, ¿no? Todo el conglomerado de la unidad democrática que querían elegir a única y exclusivamente un solo candidato opositor. Tú te has apartado de eso y sin embargo has querido mantener tu liderazgo dentro de tu partido con la ilusión de ser presidente de Venezuela. Bueno, primero, déjame decirte que tengo más de 15, 16 años preparándome para este momento. Venezuela, el hecho más importante de nuestra historia, el hecho social, el hecho político, el hecho económico que ha marcado la historia de este país es el petróleo. Y un candidato presidencial que no se prepara en materia de petróleo, pues no puede, simplemente va a ser algo más, un presidente más o algo más para el desastre o un candidato más. Eso es lo que yo no quiero ser. Nosotros estamos y hemos traído y hemos preparado todo un planteamiento y toda una propuesta de país, de transformación de Venezuela, de aprovechar una gran oportunidad que tenemos ahorita, que bueno, que el conflicto en el mundo, en el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, el conflicto en Ucrania, las grandes oportunidades que tenemos dos grandes oportunidades en materia energética y en materia alimentaria. Yo quisiera que los venezolanos fuésemos tan ricos como lo es su suelo, como es nuestro suelo. Así como me contaban que hay centros comerciales en Puerto Ordaz donde los mineros que vienen a vender su oro, nada más con las burucitas que dejan en los zapatos de oro, hay gente que barre y encuentra oro en los centros comerciales. Pero es una ciudad donde la pobreza en San Félix se lleva todo por delante. Esa dicotomía de tener un país muy rico o un pueblo muy pobre es lo que nosotros tenemos que acabar. ¿Y cuál es la vía? ¿Cuál es la manera de hacerlo? La educación. La educación es la vía. Mira, a mí me ponen, me quitan, me dicen, me ponen que quieren que un asesor se reúna conmigo, pero es que mi convicción es que la educación es la vía para transformar el país y es la única vía de hacerlo. Podemos tener hospitales, podemos construir autopistas, podemos hacer de todo, pero si no tenemos una buena educación y adaptada al siglo XXI vamos a seguir siendo muy pobres, y lo peor es el tsunami social que nos puede venir por delante si nosotros no preparamos a nuestros chamos, si nosotros no nos preparamos nosotros mismos, porque en los adelantos de la ciencia y la tecnología están haciendo que tú te reinventes, Alex, que yo me reinvente, que todos los que estemos aquí estamos reinventándonos constantemente. ¿Por qué? Porque hay demasiados cambios. Pero eso en Venezuela es mucho más fuerte cuando se apaga el motor que nos movía el 96% de nuestros ingresos, y ese que es la industria petrolera. Y hoy, por ejemplo, cuando tú ves noticias como la del señor El Aissami, donde tú has visto que los últimos presidentes de Petróleos de Venezuela, que es nuestra gran empresa, la que mantiene a toda la familia, pues han estado involucrados en hechos de corrupción, pues tú tienes que abordar esto con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Primero, la inmensa responsabilidad que tiene el gobierno es evidente. Ya sabemos quién hizo lo que hizo, pero nadie nos ha explicado a los venezolanos dónde están los reales y no nos han dicho de qué monto se trata.
sobre todo cuando los maestros están haciendo emprendimientos para poder dar clases 2 veces a la semana nada más a los niños en medio de una tragedia terrible. Es decir, que mientras un país está pelando, hay unos señores que desbancan a la nación, pero no nos dicen cuánto es el monto de esto y de qué estamos hablando. Y es nuestra principal industria y una industria sancionada. Es decir, es un tema bastante delicado que tenemos que abordarlo con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Para nuestros oyentes que nos escuchan ahora, ¿por qué tendrían que votar por ti, Antonio? Bueno, porque representamos eso, un planteamiento de país muy claro. Una de las cosas que a nosotros nos separamos en su momento y se lo advertimos a María Corina era que la unidad venezolesa, la plataforma, la llamada plataforma unitaria, no estaba dictando las normas y las pautas claras. Y nosotros creemos que debe haber una unidad nacional, sí, pero la unidad nacional tiene que venir de la confianza. La unidad nacional tiene que venir de un proyecto de país. La unidad nacional tiene que venir de un gran proyecto de transformación. Yo creo que la educación debería ser el gran punto donde los venezolanos todos nos ponemos de acuerdo para que el país avance. Yo creo que desde la traición, yo creo que es que de las noches oscuras ni las madrugadas, ni del chantaje puede nacer una nueva democracia sana en Venezuela. ¿Tú qué decisión o cuál sería tu primera decisión en el momento de recibir la banda de presidente? Mira, nosotros estamos preparando, hemos anunciado primero que estamos convocando a los mejores venezolanos para que nos acompañen en el planteamiento de gobierno. Nosotros estamos pensando, uno, en el primer tiempo que es que nace del 29 de julio al 10 de enero, que es mi papel de presidente electo de todos los venezolanos. Y luego del 10 de enero en adelante, que ya asumo formalmente como presidente de Venezuela. Ese 10 de enero requiere de mucha valentía. Valentía no solamente de quien recibe, sino también de quien entrega. Es decir, va a haber la primera transmisión de mando en 25 años por voto popular. Y eso va a ser muy importante. Pero ¿cuál es mi primera medida? Que los niños coman. Ustedes me disculpan, pero de verdad yo tengo que hacer que haya un programa de alimentación escolar a nivel nacional replanteado. Hemos venido trabajando con los organismos multilaterales, pero además de eso, ya que ya hemos tenido una agenda de hace más de 3 años trabajando para ese programa implementarlo en los primeros 100 días, estamos convocando a gente tan importante como Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez, economista, hoy profesor en la Universidad de Denver. Tengo que rodearme sin ningún tipo de complejo de los mejores venezolanos, tengan el color que tengan, para que vengan al gobierno a reflotar a este país. Y eso es clave. Tenemos una agenda que involucra, uno, auditorías expresas para saber cuánta plata tengo, porque eso es lo primero que vamos a tener que ver, qué fue lo que nos dejaron, ¿no? Segundo, hay medidas que tienen que ver con el levantamiento de impuestos que son muy agresivos. Por ejemplo, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que es el impuesto al dólar. O sea, nosotros tenemos que volver al camino de la dolarización. ¿Por qué? Bueno, porque la moneda que estamos manejando es el dólar, Alex. ¿Tú ahorras en qué? En dólares. Todo lo que están buscando en dólares. No, decía un economista el otro día que no había salida ya. No, ya no hay. No hay. Y ojo, yo no lo estoy diciendo hoy. Lo estoy diciendo desde el año 2016, desde la cátedra de economía de la Casa Uslar Pietri. Es decir, nosotros habíamos insistido en este tema de la dolarización desde hace mucho tiempo, porque el bolívar fue liquidado, bueno, por el Banco Central. El Banco Central tuvo una terrible manejo de la crisis, pero además tenemos que desmontar un Estado que es de otra época, es decir, es el Estado opresor petrolero. Ese Estado opresor petrolero es de otra época, totalmente diferente, no de hoy. Ese Estado opresor petrolero es el Estado que te hace que tengas 190 declaraciones al año en impuestos. Pero ¿quién va a declarar 190 veces? Pero es una locura. Claro. Es decir, el tamaño de la burocracia, Alex, cuando tú quieres montar una industria. Tú vienes de España y quieres montar una inversión en Venezuela. ¿Cuánto te tarda montar una compañía anónima? ¿Cuánto tardas en abrir una cuenta bancaria? Y tener el retorno de la inversión. Sí. ¿Cuánto es el retorno de la inversión? La inseguridad. Es decir, tenemos un elemento clave, una palabra clave en todo esto, confianza. El presidente tiene que generar confianza. Y una de las primeras cosas que quiero lograr es eso. Un país, y están todos los estudios más que comprobados en el mundo hoy por hoy, que el elemento y la palabra clave para que un país deje de ser pobre y pase a ser un país desarrollado es la confianza. Fíjate, porque tú puedes tener miles de cosas. Puedes tener, y hoy hay un estudio que yo lo repito y lo repito y lo repito porque me impactó mucho, que fue el estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, donde nos dice que el 82% de los venezolanos no confía en nadie.
no confía en su vecino, no confía en quien habla, no confía, por supuesto, en los políticos menos, yo tampoco. Pero el tema es que tenemos que, a través de la educación, de planteamientos muy claros, de las brevedades de los planteamientos, de las realidades y hablando las cosas sin medias tintas, sin medias verdades, no, hablando claro y raspado, es que podemos devolver la confianza al país. Y eso es una cosa elemental. Entonces, primer decreto así firmado, programa de alimentación y un programa de emergencia para que mis niños coman. Claro. Y por supuesto hay una serie de medidas que tienen que ver, como te decía, auditoría, levantamiento de impuestos, levantamiento de cosas para que el Estado vuelva a ser facilitador. Otra de las medidas que tomaría de manera inmediata tiene que ver con el encaje legal. Ese encaje legal, para explicárselos a todos de manera muy pedagógica, es lo que significa, lo que hace que los bancos puedan dar o no dar créditos de acuerdo a los depósitos bancarios que tengan. Venezuela es el país con el encaje legal más alto de toda América Latina. Es decir, no hay crédito. Entonces, ¿cómo sacas un carro nuevo si no tienes crédito? O sea, tú puedes ir en España o en Colombia, pasando Cúcuta. O sea, pasas de San Antonio a Cúcuta. Entonces, pasas de San Antonio a Cúcuta, tú puedes sacar un carro nuevo, de marca conocida, pero prácticamente sin inicial. Y quedas pagándolo. Aquí no. ¿Por qué? Bueno, porque no hay crédito. Entonces, ese modelo económico tenemos nosotros que cambiarlo e irnos a eso, a la realidad de este un país de emprendedores, de darles condiciones, etc. Nos queda poco tiempo, te tengo que hacer la última pregunta, Antonio. Algo que mucha gente, me comentaba, si va a Carri, pregúntale eso. ¿Trabajarías con gente del gobierno? ¿Trabajarías con gente de la oposición? Obligatoriamente, con todos. Primero tengo que generar gobernabilidad, porque nadie me va a venir a invertir a Venezuela si yo no, nadie invierte con una familia que esté en pleno pleito. Entonces lo primero que hay que vale dos al pleito. Entonces, evidentemente hay que lograr una convivencia, pero requiero de gente calificadísima de oposición y gente calificadísima que también ha formado parte del gobierno en algún momento y que tienen experiencia también de gobierno. Además que déjame decirte, tú no puedes llegar a un sitio y comenzar a correr a todo el mundo cuando tienes a un parlamento en contra, porque el 10 de enero se elige al presidente, pero no se elige al parlamento. Claro. No se elige al poder ciudadano. Siendo oficialista. No se elige al alto, vamos a mantener el mismo alto mando militar. Es decir, hay unas circunstancias que están ahí que lo importante. ¿Trabajarías con Padrino, es cierto eso? Pero claro, pero es que no puedo hacer más nada mientras yo sea comandante en jefe. Las Fuerzas Armadas tengo que inventariar. Yo estoy siguiendo, ojo, y no es porque es que Padrino es amigo mío, ninguna conchupacia. No, chicos, olvídense de todo eso. Yo estoy siguiendo los pasos del presidente Rómulo Betancourt. Cuando Rómulo Betancourt llegó en 1958, lo primero que hizo fue ratificar al alto mando militar que venía con Pérez Jiménez. Yo decía, ¿qué? ¿Pero los mismos que te habían perseguido? Sí, lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitaba estabilidad para la democracia. Porque la Fuerza Armada venezolana tiene que ser independiente. Y lo primero que tenemos que hacer es respetar la jerarquía militar hasta tanto tú no estudies con rigurosidad qué es lo que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Si yo vengo a decirte que ¿a qué voy a raspar todo el mundo? Bueno, ya prepárate porque no vas a llegar. Te van a raspar a ti. Eso es lo primero que van a hacer. Muy bien. Oye, Antonio, muchísimas gracias. No, Alex, encantado. Que tengas mucha suerte. Gracias. Y yo creo que tengamos suerte todos los venezolanos, en la medida en que cada uno de nosotros contribuyamos. Primero, que tenemos una rendija de la democracia. Las democracias no son perfectas, pero tenemos una rendija. Nos queda el lápiz. Ahí está. El próximo 28 de julio vamos a tener una oportunidad todos. Y lo importante, construyamos la unidad entre nosotros mismos. Antonio Carri, candidato a las elecciones del próximo 28 de julio de Alianza del Lápiz. Muchísima suerte y muchas gracias. Y de Cambiemos Avanzada Progresista. Mira que reuní, eso es lo que pasa, nos lo pasa a los nerds, ¿no? Que reunimos las cosas a tiempo y hacemos las cosas a tiempo. Tenemos somos la coalición más grande después del oficialismo en pleno tarjetón electoral. Movimiento Ecológico, Avanzada Progresista, Cambiemos, El Lápiz y Mi Unidad. Gracias, Antonio. Gracias, Alex. Y un honor estar contigo. Gracias. Fui fanático de tu papá. Gracias, muy amable.